Capítulo 1, Pablo muestra el deseo que él tiene de predicar el Evangelio. Al final del capítulo 1 nos explica cómo Dios se ha dado a conocer al hombre, pero el hombre ha respondido con maldad, con indiferencia, deteniendo la verdad y adorando lo criado en lugar de adorarlo a él. Capítulo 2, desde el principio empieza a exponer al religioso y empieza a exponer cómo, aparte del rebelde, está el que se escondió en la religión, en una religión que no salva y que también está acumulando ira para el día del Señor, y ahí identificamos varios síntomas de eso. Y luego, la semana pasada empezamos con los primeros versículos de Romanos 3. A veces en nuestra humanidad nos oponemos a que Dios juzgue y decimos, pero es que todos somos pecadores. Pero entonces, dice Pablo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Cómo existirían las leyes? ¿Cómo habría justicia en la tierra? ¿Cómo se podría refrenar la maldad? ¿Cómo podríamos llevar un proceso contra alguien que nos estafe, que nos robe, que mate a un familiar? Entonces, Pablo pone en evidencia de que la justicia es necesaria. Y Pablo también habla de que hay gente que lo ataca a él por predicar la gracia, y él dice, condenación es justa. Yo en ningún momento he predicado de que tenemos que pecar para que venga lo bueno, pero sí predico, digamos, más adelante vamos a ver en Romanos, que lo que Pablo sí predica y lo que sí nos enseña es que el pecado es inherente a la naturaleza humana. Y también otra de las cosas que Pablo también enseña es que Dios necesita vindicar su justicia. Dios estableció su ley para vindicar su justicia. El capítulo 3 y verso 9 de Romanos dice, ¿qué pues? ¿Tenemos ventaja los que somos religiosos? ¿Tenemos ventaja los que conocemos la Biblia? ¿Eso nos da alguna ventaja contra la salvación? Y es bien interesante porque Pablo, al principio, si ustedes ven el verso 1, dice, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene el que conoce a Dios? Y la primera respuesta que Pablo da es, tiene mucha ventaja conocer la Biblia, el verso 2. Pero en el verso 9, él vuelve a hacer la misma pregunta. Y él dice, entonces, ya explicando un poco de la justicia de Dios, ya cuando lo comparamos con la justicia perfecta de Dios, ¿tenemos en ese sentido ventaja? Y Pablo dice, en ese sentido no. Claro que en el sentido de compararnos con la justicia de Dios, ahí ya no tenemos ventaja. Entonces, la conclusión en el verso 9 es, en cuanto a la justicia de Dios, no tenemos ventaja. Porque ya hemos acusado tanto a judíos como gentiles que todos están bajo pecado. El verso 9 es clave porque el verso 9 está concluyendo que todos estamos bajo pecado, que ante la justicia de Dios ninguno damos la talla, que ante la justicia de Dios todos fallamos. Y entonces Pablo va a explicar de manera detallada esto en los siguientes versículos. Entonces en el verso 10, a partir del verso 10 al 20, Pablo va a citar 8 versículos, 8 escrituras del Antiguo Testamento, donde él quiere afirmar de manera fuerte esta mala noticia. Aquí todavía Pablo está en el proceso de la mala noticia. El estudio que vamos a ver hoy, porque es la finalización de la mala noticia y el inicio de la buena noticia. Es bien importante que Pablo va a resaltar esa mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Y antes de entrar al verso 10, Mateo 5:20. ¿Por qué les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos? Si no tenemos una justicia mayor, es bien interesante porque Jesús, hablando en el Sermón del Monte, dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y cuando nosotros nos vamos a los tiempos de Jesús, había una parábola en ese entonces que decía que si solo 2 hombres entraban al cielo, iba a ser un escriba y un fariseo. Ante los ojos del pueblo judío de aquel entonces, la gente más justa eran los escribas y los fariseos. Y viene Jesús y hace una declaración donde prácticamente él deja a todos fuera. Donde prácticamente lo que Jesús le está diciendo a la gente es imposible entrar al cielo,
Porque si usted cree, por ejemplo, en nuestros tiempos sería así como que si 2 personas entrarían al cielo, sería qué sé yo, ¿verdad? No sé, por poner un ejemplo sería como difícil poner, ¿verdad? Pero alguien que Jesús dice, si su justicia no es mayor que la de ellos, no van a entrar al reino de los cielos. Y entonces prácticamente da a entender, hay 2 cosas que este pasaje nos enseña. Número 1, que la entrada al reino de los cielos se consigue con justicia, y una justicia muy alta, una justicia verdadera. Y número 2, que es bien difícil, que es casi imposible, y más bien dicho, imposible entrar al cielo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el estudio de hoy, no tenemos esa justicia que se requiere para entrar al cielo. Entonces pasemos a Romanos 3, 10 y 11. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bien interesante porque la Biblia es bien clara en este sentido y lo va a seguir enfatizando. No hay hombre justo, no hay nadie justo. Aquí Pablo está citando Eclesiastés y Pablo está agregando algo y está diciendo no hay quien busque a Dios. Y aquí es bien interesante porque cualquiera diríamos, yo conozco gente que siempre se levanta a orar, yo conozco gente que va a misa, yo conozco gente que hace ayunos, yo conozco gente que está en las mezquitas. O sea, ¿cómo podemos negar que los musulmanes oran 3 veces a la semana buscando a Dios? Pero ¿cómo, habiendo tanta gente que profesa una religión, Pablo está diciendo aquí que nadie busca a Dios, que no hay ningún hombre justo? Lo que Pablo está diciendo, el hecho de la explicación de que no hay hombre justo es la explicación que da Eclesiastés. No hay nadie que no peque. Es bien interesante porque, por ejemplo, Pablo y el joven rico son 2 ejemplos en la Biblia de personas casi irreprensibles. Cuando el joven rico se topa con Jesús, el joven rico le dice que ha guardado todos los mandamientos. Él había honrado a su padre y a su madre, él nunca había robado, él nunca había adulterado, él nunca había dado falso testimonio, pero había un mandamiento que no podía dejar de cumplir. Eso Pablo va a citar este mandamiento después aquí mismo en el libro de Romanos más adelante, que es el mandamiento no codiciarás. Ese mandamiento es algo del corazón y es algo inherente a la naturaleza humana. Entonces Jesús le demuestra al joven rico de que es mentira que él ha guardado todos los mandamientos, porque su alma está llena de amor por las riquezas y de codicia, y por eso es que le pide que venda todas sus propiedades. A ninguno de nosotros Jesús nos va a pedir que vendamos todas nuestras propiedades, pero el objetivo de Jesús es hacerle ver a él que él tiene un falso concepto de justicia y que él se cree justo cuando en realidad no lo es. ¿Cuántos no hemos dicho una mentira? ¿Cuántos no hemos...? Y decir una mentira es falso testimonio y es tan grave en base a los 10 mandamientos como adulterar, o como robar, ¿verdad? ¿Y cuántos no hemos robado? Es el robo, a veces lo miramos como solo quitarle un objeto a alguien. No, evadir un impuesto es robar, dar un servicio de mala calidad, robar, hacer que alguien más pierda el tiempo, robarle el tiempo. O sea, va más allá. Entonces, no hay nadie justo, no hay nadie justo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nadie impulsado por su propia decisión y actuando en su capacidad quiere realmente encontrar a Dios en el sentido de que quiere ser juzgado por ese Dios que le va a hacer ver que es pecador. Nadie realmente quiere buscar a Dios porque todos en la conciencia sabemos que hay pecaminosidad en nosotros y todos en lo profundo de nuestro corazón, aunque algunos en la mente lo nieguen, pero todos sabemos que encontrar a Dios sería encontrar la santidad con nuestra pecaminosidad y que tal vez nos llevaría a morir. Entonces, hay mucha gente que busca aparentemente a Dios, pero no está buscando realmente a Dios. Lo que está buscando son bendiciones, lo que está buscando son respuestas a sus oraciones, lo que está buscando es poder espiritual, lo que está buscando es paz, lo que está buscando son experiencias con Dios, pero no está buscando a la persona de Dios. Cuando aquí la Biblia dice no hay quien busque a Dios, en el verso 11 de Romanos 3, está diciendo la mayoría de gente que profesa una religión busca algo que puede obtener de Dios.
pero no están buscando realmente al santo, al perfecto, al justo. No están realmente esperando encontrarse con ese Dios que inmediatamente los mataría o los enviaría al infierno. Aunque también es un Dios de amor, no niega el hecho que sea un Dios de ira. Vayamos al verso 12, Salmo 14 del 1 al 3. Salmo 14:1. Los necios piensan que no hay Dios, todos se han pervertido, han hecho cosas horribles, no hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Pero todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. Ya no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vean cómo relaciona tanto Romanos como el Salmo. Pablo está citando el Salmo y está relacionando que buscar a Dios es hacer el bien. ¿Por qué? Porque cuando buscamos los beneficios, cuando buscamos nuestra comodidad, cuando buscamos nuestro placer, cuando buscamos nuestros intereses, en realidad no estamos siendo buenos, estamos siendo egoístas, estamos siendo malos, no estamos haciendo el bien, estamos queriendo ser Dios, estamos queriendo ser soberanos, estamos queriendo de alguna manera anteponer nuestros intereses al de los demás. El comunismo como tal no existe, nunca ha existido puramente nunca ha sido lo que se llama comunismo como lo que está en los libros. Pues, ¿por qué? Porque siempre el hombre y siempre los que dirigen el sistema buscan primero su beneficio. O sea, al final las personas no le importa que se muera otro montón si ellos están bien, si ellos se salvan, si ellos tienen más capital. Entonces, en general, cuando nosotros vemos, y esta pandemia nos muestra cuán egoístas somos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en otras pandemias o en otros momentos, o cuando estuvo en China, hacíamos bromas, o por lo menos aquí en Costa Rica se hacían bromas, ¿verdad? Cuando todavía no había llegado aquí. Pero ahora que está en todo el mundo, ahora sí nos preocupamos. ¿Por qué? Porque nos afecta a nosotros. Pero cuando solo afectaba a los chinos o cuando solo afectaba en Europa, nos daba exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere aquí el escritor, ¿verdad? O sea, hay algo inherente a nuestra naturaleza. Por eso el Romanos 3:12 dice, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y eso lo dice también Salmo 14. Y lo mismo va a decir Salmo 53 del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Dice exactamente lo mismo. Y es bien interesante porque así como nos choca en el mundo occidental de tolerancia, donde todo está bien, donde toda la gente quiere hacer lo bueno, donde todos buscan a Dios, oír esto es sumamente chocante y oír esto es como, no, yo sí, hago buenas cosas. Yo conozco gente que le da ayuda a los pobres, yo conozco gente que se preocupa por los niños, yo conozco activistas que defienden el ecosistema, muchos médicos hoy están arriesgando sus vidas por la pandemia, ¿cómo así? ¿Por qué dice Pablo y por qué dice Dios en su palabra que no hay quien haga lo bueno? Y en realidad la explicación es que para Dios buenas obras se refieren a obras de la luz, a obras que realmente se hacen en desinterés totalmente propio. O sea, nadie hace, sí hay gente que hace obras buenas, pero generalmente hay un interés por detrás. Generalmente, aún en las parejas, aún en los matrimonios, aún en todo, nuestro amor no es 100% puro, digamos. Si la pareja, si el cónyuge no fuera recíproco con nosotros, las personas se divorcian cuando eso no pasa, porque es difícil para un ser humano normal, como ustedes y para mí, amar desinteresadamente, ¿verdad? O sea, uno da, pero espera recibir también, y da porque espera recibir. Entonces, la gente ayuda a los pobres, pero porque eso le va a reducir impuestos. La gente da donaciones, pero porque eso le va a dar de qué gloriarse. Un ejemplo de una persona que yo admiro mucho es la Madre Teresa, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay que hablar lo que es. A ella, tenerlos a ellos, era mejor que estar encerrada en un convento. Ellos le daban vida, le daban motivo de vivir, la amaban, le agradecían. La sonrisa de la gente que ayudaba le llenaba. O sea, ella también recibía algo
Y obviamente ella tal vez sí lo hacía ya como algo en Dios, ¿verdad? Pero digamos, no por eso, no por buenas obras podemos decir que necesariamente es algo realmente bueno para Dios. Tim Keller explica, sin fe en Cristo las buenas obras no son hechas verdaderamente para Dios, sino para nosotros mismos. Y por lo tanto, no son consideradas por Dios verdaderamente buenas. Eso es lo que Pablo explica aquí al decir, no hay quien haga el bien. Lo que más aleja a la gente de Dios no es el pecado, son las buenas obras. Lo que más nos aleja de entender que realmente necesitamos a Cristo y que necesitamos la salvación es creer que no somos tan malos y que si nos morimos tal vez vamos a entrar al cielo. Y yo me he topado con gente así. Yo he evangelizado gente aquí en las calles de Costa Rica. El otro día con el pastor evangelizamos un muchacho. Y yo le dije, ¿tú a dónde te irías si te mueres? Y me dice, yo creo que al cielo porque yo no he sido tan malo. Y yo le digo, no has entendido, digamos, que para entrar al cielo hay que entrar con justicia perfecta. Y no me puedes decir que tienes justicia perfecta, porque nadie la tiene, ni siquiera uno. 3 veces lo hemos visto hoy en 3 pasajes, en el Salmo 14, en el Salmo 53 y en Romanos 3, 10 al 12, ¿verdad? No hay ni siquiera uno que haga el bien. Un comentarista, John Hersted, dice, desprecian la verdadera gracia de Dios para así aferrarse a sus propias virtudes ilusorias. Fijan sus ojos en un espejismo y se niegan a tomar agua verdadera. Mueren de sed teniendo agua a su alrededor. Eso es lo que hace el religioso. El religioso está muriendo de sed de justicia, pero como tiene su propia justicia, como tiene sus buenas obras, como el fariseo que ayunaba 2 veces a la semana, que leía la ley, que asistía. Entonces, pero eso no llena, eso no sacia, eso no elimina la culpa, no elimina la conciencia de pecado. Y todos ustedes saben que al hacer una buena obra es como, por un ratito se sienten un poco mejor, pero en el fondo, muy en el fondo saben de que eso no eliminó la culpa, eso no borró el pecado, eso no nos da la entrada al cielo. Por eso la conciencia sigue acusando, aunque a veces querramos taparla con buenas obras. Nos justificamos queriendo hacer buenas obras, pero en realidad no las podemos hacer. Salmo 5:9. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Su deseo más profundo es destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Ok, aquí estamos leyendo Salmo 5:9, pero este es Romanos 3:13, es lo mismo. Romanos 3:13 dice en la versión 60, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Aquí Pablo está citando el Salmo 5:9. Y lo que está diciendo es eso, ¿verdad? Realmente hay mucha mentira debajo de nuestros labios, ¿verdad? Y muchas veces damos una respuesta aduladora, lisonjera. O sea, decimos, ay, tú que eres tan bueno, tú que aquí, que pero al final es para sacar algo, para buscar un beneficio. Y todos somos así, ¿verdad? O sea, nos es muy difícil, de hecho, yo me he topado, yo soy, los que me conocen, ¿verdad? Yo tiendo a ser muy sincero, yo tiendo a ser muy honesto. Y yo he perdido amistades por eso, ¿verdad? Hay gente que le cae mal, hay gente que le cae mal que le digan las verdades en su cara. Y realmente, a mí, no me interesa, pero al final también entiendo de que no siempre se puede y de que a veces hay personas que tienen un buen anhelo en el corazón, pero que todavía son muy sensibles o son muy ofendibles, ¿verdad? O sea, vivimos en una sociedad muy ofendible y eso es malo. Entonces eso nos ha acostumbrado a mentir mucho, a adular mucho, a tratar de adornar las palabras, y es lo que está diciendo aquí, pero ¿qué dice? ¿Qué pasa esto? O sea, ¿qué hay detrás de la palabra adulteradora? Según esto, muerte. Según esto es como un sepulcro, o sea, hay muerte, hay pecado, hay engaño. ¿Por qué? Porque detrás de la mentira siempre hay muerte. Siempre hay muerte. La mentira se relaciona con las tinieblas y al final se relaciona con la muerte. Y luego dice, Salmo 143, Tu lengua pica como una serpiente, veneno de sus labios. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y esto lo dice Romanos 3:13. Entonces es bien tremendo porque, ¿qué hace el veneno? Matar.
¿qué hacen las palabras aduladoras, las palabras lisonjeras, las mentiras? Al final van matando la relación, van matando la conexión, van destruyendo, van anulando esa buena relación. ¿Por qué? Porque en algún momento la otra persona sabe y ya no puede confiar. Al decir veneno, no obviamente es que se va a morir a la persona, sino que hay otras cosas que se mueren. Se muere la confianza, se muere la comunicación, se muere la buena relación, se muere la honestidad. Y entonces por eso debemos de construir, digamos, a los que aquí es una bendición ver tres parejas, tres matrimonios ahí juntos, ¿verdad? Y una de las cosas que ustedes tienen que cuidar como parejas es la comunicación, la honestidad, la verdad, los acuerdos. ¿Por qué? Porque mientras mejor sea su comunicación, más paz va a haber entre ustedes, más honestidad va a haber entre ustedes. Y aunque a veces duela, van a ir aprendiendo de alguna manera a que la verdad siempre va a ser lo mejor. Pasemos al Romanos 3:14, que es para esto Salmo 10:7. Salmo 10:7. Su boca está llena de maldiciones, de mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, está siguiendo con la palabra, ¿verdad? Y dice, su boca está llena de maldición y amargura, dice el verso 14 de Romanos 3, citando el Salmo 17. Llena está su boca de blasfemia, engaño, opresión, amargura, ¿verdad? Entonces, es bien interesante porque hay por lo menos 3 pasajes que la primera pecaminosidad o una de las primeras señas de que no somos buenos son nuestras palabras, ¿verdad? O sea, una de las cosas más difíciles es nuestra manera de hablar. De lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Y por eso Santiago, cuando habla de la perfección humana, él dice, el que logra controlar su lengua, ese es hombre perfecto, dice. Ese ha alcanzado mucho, ese ha logrado gran cosa, ¿verdad? Y cuando nos vemos a nosotros, ¿verdad? Qué tan fácil es controlar nuestra lengua cuando nos enojan, cuando estamos en un momento de estrés, o cuando ya nos estamos cansando de estar encerrados, o cuando nos agarran en un mal momento, o cuando, ¿me entienden, verdad? Entonces yo creo que todos podemos ver ahí como en algún momento siempre hemos dicho más de lo que queremos decir, y cuando hablamos, a veces decimos cosas que ni siquiera son ciertas, ¿verdad? Yo he oído cosas, ya no te quiero volver a ver en la vida, y no es que no lo quiera volver a ver, porque lo ama o la ama, pero todos hemos dicho cosas muy fuertes en momentos de ira. Bueno, acabamos de leer ya el 14, ¿verdad? Su boca está llena de maldición y amargura. Vayamos a 15, 16 y 17, que es la cita de Isaías 59, 7 y 8. Isaías 59:7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Aquí al decir sus pies corren al mal, de alguna manera tiene que ver con la intención, ¿verdad? O sea, al final los pies es como una manera metafórica de decir sus decisiones, sus acciones. Nosotros, si vamos al trabajo, pues usamos nuestros pies y bueno, aunque sea para montarnos al bus o al carro, ¿verdad? Antes obviamente era más a pie. Si a cualquier acto que tengamos que hacer, tenemos que movernos y generalmente usamos los pies. Para ir a comer tenemos que usar los pies si estamos en algún lado para acercarnos pues al área de comedor o de cocina, ¿verdad? Para ir a descansar tenemos que usar los pies para ir a la cama, ¿verdad? Entonces, los pies es una manera de englobar el tema de acción, el tema de decisión, y entonces en el verso en Romanos 3:15 al 17, que está citando Isaías 59, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Lo que está diciendo es que nuestras actitudes, nuestras acciones tienden a buscar nuestro propio beneficio, aunque eso daña a otros. Y la pandemia es un buen ejemplo, ¿verdad? Porque hoy los políticos están ante una decisión y muchas personas, ¿verdad?
resolvemos el sistema capitalista, aunque eso mate a los más pobres, de todos modos, se van a morir menos de la pandemia o de los pobres, ¿verdad? Al final es un tema bien complejo, ¿verdad? Porque ahorita se le pone mucha atención a la pandemia, pero muchos morían por delincuencia, muchos morían por narcotráfico en algunos países, muchos morían por enfermedades cardiovasculares, por cáncer, por muchas otras cosas, ¿verdad? Y al final la sociedad esas cosas no les pone tanta atención. ¿Por qué? Porque no les afectan a los políticos, a los gobernantes, ni siquiera a nosotros mismos. A veces le ponemos tanta atención a ciertas cosas que no nos afectan, ¿verdad? No, como les decía, cuando el coronavirus era solo en China, no nos afectaba en lo más absoluto, ni nos preocupaba en lo absoluto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se cumple eso, ¿verdad? Sus pies corren, aunque afecten a otros, ¿verdad? Nuestras decisiones buscan el bien propio, el bien personal, o sea, terminamos como humanos dándonos cuenta de que somos egoístas, de que somos mentirosos. Aquí Pablo lo que quiere es que esta palabra nos confronte a nosotros y al final eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Muchas cosas hacemos que tienen a los otros ojos de buenas cosas, pero en realidad es por interés, hay un tema de beneficio nuestro, si no recibiéramos ningún beneficio. Y al final, también es parte de la vida, ¿verdad? Porque ¿por qué ustedes están conectados hoy? Porque hay un interés bueno, correcto, sano, justo, de aprender la palabra, ¿verdad? Y claro, si ustedes no tuvieran ese interés, no estuvieran conectados, estuvieran haciendo cualquier otra cosa. Ese interés es bueno y esa decisión es buena. Pero puede ser bueno porque ya hemos nacido nuevo y porque ya somos salvos y tenemos al Espíritu de Dios, o puede ser solo para sentirnos bien con nosotros mismos y en realidad no estar buscando a Dios, sino estar buscando como decir, ya cumplí con conectarme, ya oí algo de la Biblia, ya traté de acercarme a Dios, ahora quiero que Dios me bendiga, ¿verdad? Entonces ahí es donde cada uno tiene que examinar su propio corazón, ¿verdad? Aquí no es para, de ninguna manera, para acusar, sino es lo que la Biblia está tratando de hacernos mostrar. Y terminemos el verso 18, dice, no hay temor delante de sus ojos, Salmo 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No, o sea, ahí Pablo está citando este Salmo de David, y David dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces ya viene y regresamos a Romanos 3, 19 y 20. Pero sabremos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok. Cuando Pablo dice, aquí hay que entender el verso 19, Pablo dice, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, todos estamos bajo la ley, no solo los judíos ni solo los que conocemos la Biblia. En Romanos 2:15 ya Pablo nos explicó de que Dios puso la ley, una parte de su ley en nuestra conciencia, y que todos los seres humanos tenemos conciencia que es una forma de la ley de Dios. Entonces, como todos tenemos conciencia, lo que aquí Pablo está diciendo, señores, con estos pasajes queda demostrado que todos merecemos el infierno, que ninguno tiene acceso al cielo, que todos estamos bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque nadie, ni aun uno, puede cumplir las obras de la ley. Nadie será justificado delante de él por las obras de la ley. Salmo 143:2. No llames a cuentas a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Ante ti nadie es inocente. Otra versión dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser viviente. O sea, nadie va a llegar delante de Dios y va a poder decir, soy justo, déjame entrar al cielo, cumplí la ley. No. Entonces, por eso el verso 20 dice, porque por medio de la ley, aquí Pablo nos da la explicación de qué sentido tiene la ley. La primera explicación que él después va a explicar después dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley solamente, o sea, el objetivo del Antiguo Testamento, el objetivo de los 10 mandamientos es mostrarnos que somos pecadores.
Al decir la ley es el conocimiento del pecado, lo que Pablo aquí está diciendo es, señores, todos tenemos cáncer. Y la ley es la máquina de resonancia magnética o es el TAC que nos dice que tenemos cáncer. La ley sirve para que nos demos cuenta que nos vamos a morir y que nos demos cuenta que necesitamos una medicina porque todos estamos enfermos de muerte. De hecho, ahorita en este coronavirus hubieron 2 o 3 que hicieron un video muy similar, ¿verdad? Donde explicaban pues que todos estábamos infectados con el virus del pecado y todos vamos a la muerte. Y había una bonita explicación del Evangelio. Basado en esto, ¿verdad? Aquí Pablo nos está diciendo, señores, la ley, o lo único que nos muestra es que tenemos cáncer, un cáncer llamado pecado, y que todos estamos condenados a muerte. Todos estamos bajo el juicio de Dios. De manera resumida, aquí Pablo está llevando la mala noticia a su máxima expresión y está diciendo cómo el pecado, cómo la caída de Adán afectó nuestra vida. Y hay quienes creen que cuando Adán cayó se quebró el dedo meñique. No, cuando Adán cayó se murió toda la humanidad con él. Toda la humanidad quedó bajo el juicio de Dios. Entonces, fue afectado, otra de las cosas es que vemos que fue afectado todo nuestro ser. No hay ningún justo, fue afectada nuestra posición legal. Estamos legalmente condenados a muerte. Y como alguien, ¿verdad? Si usted le dictan sentencia de muerte hoy, aunque todavía no esté muerto, usted no puede hacer nada. O sea, para el mundo usted está muerto. Si hoy hay elecciones, esa persona condenada a muerte no puede votar. Así estamos todos, condenados legalmente a muerte por causa del pecado de nosotros. Entonces afectó nuestra condición legal, afectó nuestra mente. Vemos que los primeros versos que leían decían que en su mente no entienden, no hay quien entienda, decía el Salmo 14:2, ¿verdad? Cuando habla de que niegan a Dios. Entonces afectó nuestro entendimiento y 2 Corintios 4:4 dice que la mente de los incrédulos tienen el entendimiento entenebrecido. Afectó nuestros motivos, afectó nuestras motivaciones profundas. No buscamos a Dios por quien Él es. Generalmente buscamos una religión por buscar beneficios, no por quien es Dios. Afectó nuestra voluntad, todos nos desviamos a una, todos nos torcimos, nuestra voluntad se desvió. Afectó nuestras lenguas, empieza a haber mentira y engaño, falta de sinceridad en nosotros. Afectó nuestras relaciones, somos rápidos para dañar a otros, para pelear con otros. Afectó nuestra relación con Dios, no hay temor de Dios, decía el último versículo, ¿verdad? Entonces vemos cómo todas las cosas que afectó muestran esta serie de versículos que acabamos de leer. Otra lección aquí es que Pablo está identificando las características de lo que fue identificado en el Antiguo Testamento como enemigos. Cuando leímos varios salmos, esos salmos aparentemente están hablando de los enemigos. Y lo que aquí nos enseña eso es que nuestros enemigos es nuestra naturaleza. Tu peor enemigo eres tú mismo, tu peor enemigo es tu carne, tu peor enemigo es tu tendencia a hacer el mal y mi peor enemigo también. Nosotros mismos somos nuestros enemigos. Es lo que hoy podríamos llamar carne. La carne en este nuevo pacto es el único enemigo en el que debemos pensar cuando leamos los salmos. Yo sé que todos ustedes, y los salmos es un libro de los que más se lee, y a veces leemos esos salmos, venga, Señor, a mis enemigos, y mira cómo me hacen daño y todo. Cuando tú leas ese salmo, de quien está hablando ahí es de tu corazón malo, es de tu carnalidad, es de tu tendencia pecaminosa. No se te ocurra ponerle cara a esos salmos. Y si le pones cara, pones la que ves en el espejo, no otra. O sea, no está hablando, nosotros ya en el nuevo pacto no tenemos enemigos, tenemos claro, hay gente que no nos quiere y hay gente que nos ha hecho daño, pero a ellos hay que amarlos, no hay que orar para que Dios los castigue, hay que orar para que Dios los salve y los bendiga y pedir a Dios por ellos, según las palabras de Cristo en Mateo 5. Entonces aquí el apóstol está poniendo el fundamento del gran problema que tenemos como humanos, desde el Romanos 1:18. La ira de Dios está contra el pecado y hay una incapacidad humana de cumplir la ley de Dios. ¿Por qué Pablo habló tanto del pecado del hombre? ¿Saben por qué? Porque según la visión que tengamos del pecado, así va a ser la visión que tengamos de la gracia.
si lo que nosotros creemos como pecado no vale nada, no, yo no soy tan malo, yo soy bueno. Entonces lo que Cristo hizo por mí no fue gran cosa. Porque, yo apenas le debía 1,000 colones. Hey, si me perdonó la deuda de 1,000 colones, 1,000 colones cualquiera se los encuentra tirados en la calle, por ejemplo, ¿verdad? O una teja, ¿verdad? Pero no, la deuda que teníamos era impagable, ni trabajando toda la vida horas dobles como CEO de la mejor compañía del mundo, ganando $1,000,000 al mes, no nos alcanzaba la vida para pagar esa deuda. No nos alcanzaba la vida. Así es el entendimiento que tenemos que tener del pecado y así es el entendimiento que tenemos que tener de nuestra imposibilidad para entrar al cielo. ¿Por qué? Porque como humanos valoramos las soluciones en proporción al tamaño del problema. Entonces no podemos seguir pensando, cualquiera comete un pecado. No, es que nadie es perfecto. Ese no es un pensamiento bíblico. Porque si ese es nuestro entendimiento del pecado, no va a haber un arrepentimiento genuino ni va a haber una salvación genuina. Nuestra visión liviana de nuestro pecado y de nosotros mismos es el mayor enemigo para ser salvos. Porque nadie que no entienda que realmente está perdido y que realmente necesita a Cristo lo va a abrazar. Lo va a medio entretener, va a decir, sí, yo creo y todo, pero no va a abandonar su pecado. Entonces, esto es maravilloso porque aquí Pablo llegó a la cúspide de la mala noticia e inmediatamente después va a empezar con la buena noticia. 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, este es un tiempo nuevo, este es el día que hizo Jehová, este es el día de salvación, se ha manifestado la justicia de Dios, la misma justicia testificada por la ley y los profetas, la misma justicia que exigía los 10 mandamientos, la misma justicia que nos enseñaba de ese Dios santo que también es un Dios airado, la misma justicia del Dios que envió el diluvio porque la maldad era mucha sobre la tierra, la misma justicia del Dios que envió fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, la misma justicia del Dios que le pidió a Israel que mataran a los que habitaban en Canaán. ¿Sabe por qué Dios hizo eso? Porque si Dios no le hubiera puesto freno a ese mal, ni usted ni yo hubiéramos nacido. Se hubieran acabado la tierra hace años. Se hubieran exterminado la especie. ¿Por qué? Porque Dios tuvo en determinado momento que intervenir y ponerle freno a la maldad. Y a veces se encuentra, ¿cómo un Dios bueno y amoroso mandó a Israel que matara a otros pueblos? Vean la explicación bíblica eran sumamente malos, quemaban a sus hijos en el fuego, hacían cosas terribles. Y Dios dice, su maldad es demasiada, su maldad llegó al colmo, así que Israel, te voy a entregar la tierra de ellos, no porque tú seas bueno, ni porque tú seas justo, sino porque ellos son demasiado malos. Ellos son demasiado malos y si dejo que esa maldad crezca y se expanda, ya no van a ser los hijos que quiero salvar en los 1900 y 2000. ¿Me entienden? Que ahí está hablando de nosotros. Entonces, pero hay aquí Pablo empieza dando la buena noticia y dice, la justicia de Dios se manifestó primero por su ley y por sus profetas. Los profetas que atacaban al pueblo mostrándole cuán pecaminosos eran, mostrándoles cómo se habían alejado de Dios, mostrándoles que no conocían a Dios, mostrándoles su rebelión, mostrándoles su pecado. Pero les tengo una maravillosa noticia, dice Pablo. Dios dio otro acceso diferente para que alcancemos esa justicia. O sea, es algo maravilloso, pero aquí Dios reveló su justicia en su ley. La ley nos muestra lo que el Señor ama y lo que el Señor aborrece. La ley nos muestra lo que el Señor demanda de su creación como nuestro creador y como rey del universo. Él demanda amor, Él demanda respeto, Él demanda contentamiento, Él demanda paz, Él demanda que no robemos, que no codiciemos, que no matemos, que no adulteremos, que lo amemos por sobre todas las cosas, que no tengamos ídolos. Pero ¿qué pasa? Como Adán comió el fruto, nos inhabilitó para poder cumplir esa ley de Dios.
y nos quedamos cortos porque no podemos alcanzar esa ley, no podemos amarle sobre todas las cosas, no podemos no tener otros dioses, no podemos no tomar su nombre en vano, no podemos no mentir, no podemos no codiciar, es inherente a nuestra naturaleza. Pero Dios hizo algo especial. Reveló su justicia de una nueva manera, de una manera diferente. Ahora veamos a qué se refiere eso, verso 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Dios reveló su justicia por medio de la fe en Jesucristo. Dios ofrece darle un certificado de justo al que cree en su Hijo. Hablando en serio, Dios le va a regalar su justicia a alguien. Sí, y aunque no sea justo, es que si él cree verdaderamente, sí. Verso 23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado, todos estamos condenados al infierno, todos nos quedamos fuera de la gloria de Dios, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede entrar al cielo. Como Dios nos ama y como Dios no quiere mandarnos todos al infierno, Él envió a su Hijo para justificarnos. Él ofrece que podamos obtener justicia depositando toda nuestra confianza en Cristo. O sea, Él nos ofrece declararnos justos y reconciliarnos con Él porque fuimos separados de su gloria y no nos puede llevar a su gloria porque si nos lleva a su gloria, nuestro pecado haría que su gloria nos consuma. Entonces, para llegar de su gloria, tenemos que llegar como justos. Y la única manera de ser justos es o cumpliendo la ley que no podemos, o que Él nos regale el certificado de justicia. Verso 24. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos, mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Señores, esta es la noticia más maravillosa que la Biblia nos da. Dios ofrece hacernos justos gratuitamente por su gracia, pero no fue gratuitamente. O sea, la salvación no es por obras nuestras, pero no es gratis, le pagó a alguien. O sea, no es que ese certificado no cueste nada, la pagó a alguien, Cristo Jesús. Por eso dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí es importante que entendamos la palabra redención, porque la palabra redención se usaba en el Antiguo Testamento como una palabra para rescatar, para comprar. Si usted por alguna razón perdía un terreno y usted lo iba a redimir, era que usted iba a pagar para redimirlo, para comprarlo de nuevo. Si usted tenía un esclavo y el esclavo usted lo tenía que vender y quería redimirlo, usaba esa palabra. O sea, redención habla de compra y de rescate. Habla de un pago para recuperar algo que perdimos. Entonces lo que Dios está diciendo es, Él nos hizo para nosotros, pero nos dio libertad y en esa libertad la usamos mal y nos perdimos y dejamos de ser de Él porque decidimos obedecer a la serpiente. Pero Él envió a su Hijo para pagar ese rescate y a través del pago de ese rescate, volvernos a Él, volvernos a ser de su propiedad. El verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Y esta palabra propiciación es importante porque la palabra propiciación es la palabra que se usaba para satisfacer la ira de los dioses. Digamos, usted tenía que hacer ofrendas porque si el Dios estaba airado, tenía que aplacar la ira.
y Dios estaba airado. A veces creemos de que Cristo nos rescató del enemigo. No, no, no. Cristo nos rescató del Padre. El Padre estaba airado con nuestro pecado. El Padre, al ver nuestro pecado, tenía que mandarnos al infierno. La ira del Padre, dice Romanos 1:18 y Romanos 2:4, está sobre nosotros, está sobre el no creyente y está sobre el religioso. Cristo no nos salva el enemigo es un vaso de deshonra y es un siervo de Satanás al fin, pero de quien necesitábamos ser salvos es de Dios Padre que por su ira contra el pecado tenía que matarnos, pero nos amaba. O sea, el juez y el salvador al final es el mismo, y es lo que va a decir después. Entonces vino Dios y puso a su Hijo, para que su Hijo, con una vida santa y justa, y con su muerte, aplacara su misma ira, y acumulara tanta justicia que fuera más que suficiente para eliminar nuestras injusticias y nuestros pecados. Entonces dice, como Dios puso, el verso 25, a su Hijo como propiciación a los que tenemos fe en su sangre, nos da su justicia. Y pasa por alto en su paciencia, y dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir eso? Que como Dios sabía que íbamos un día a creer en Cristo, no nos mató antes cuando todavía no habíamos creído y de que realmente hacíamos cosas que le enojábamos, pero lo pasaba por alto, tenía paciencia, aunque todavía no éramos justos y aunque todavía no habíamos creído en Cristo y aunque todavía merecíamos la muerte. Él pasó por alto los pecados de la humanidad, Él pasó por alto los pecados aún de los santos del Antiguo Testamento mientras venía Cristo a venir a la tierra y estaban esperando ahí el castigo. De hecho, cuando todos los santos del Antiguo Testamento murieron, fueron al Hades, fueron al Seol, fueron a la región de los muertos, fueron a una región que estaba bajo el gobierno de Satanás y de la muerte. Y el Señor les puso un stop ahí a la muerte de Satanás para que no los mataran. Y entonces les dicen, están ahí, pero tienen que darles descanso. Y entonces vemos que Abraham está descansando en Lucas 16, en la región de los muertos. Pero él pasó por alto. Pero solo podemos ser crucificados por medio de Cristo, porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él satisfizo la ira de Dios. Y el verso 25, vemos cómo la justicia se manifiesta por medio de la sangre redentora. Terminemos con el 26. Porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Este texto es maravilloso. La justicia se manifiesta pasando en alto los pecados al que es de la fe en Jesús. Entonces Pablo aquí está dando la gran y maravillosa buena noticia. Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Él pasa por alto los pecados. Y entonces de esta manera Dios es al mismo tiempo justo y también el que justifica. Él es justo porque Él exige el castigo por el pecado y es el que justifica porque Él mismo dio a su Hijo para que fuera castigado en lugar de nosotros. Es justo porque cumple la ley, es como un juez que exige que la condena se cumpla, pero al mismo tiempo Él mismo cumple la condena. Es justo porque exige la fianza para dejar en libertad al reo, pero es el que justifica porque Él paga esa misma fianza para que el reo salga en libertad. Señores, es el Evangelio. No es por nuestras obras, no es por nuestra justicia, no es por nada que nosotros hayamos hecho, pero hay algo que se nos pide: poner nuestra fe en Jesús. Fe en Jesús se menciona en estos pasajes aproximadamente 4 veces, si no estoy mal. El verso 22 dice, por medio de la fe en Jesucristo. El 24 dice, mediante la redención que es en Cristo. El 25 dice, por medio de la fe en su sangre. Y el 26 termina diciendo, Él justifica al que es de la fe en Jesús. Y aquí Pablo responde
la tensión que recorre toda la Biblia. Hay una pregunta, cuando nosotros vemos toda la Biblia, hay una pregunta que surge: ¿cómo puede un Dios santo reconciliar con Él a criaturas pecadoras y al mismo tiempo seguir siendo justo? ¿Cómo puede un Dios justo y santo dejar entrar al cielo a hombres pecadores sin dejar de ser justo? Y la respuesta es: habiendo enviado a su Hijo para que pagara el precio y para que viviera una vida que después nos fuera contada a nosotros. Cristo nos redimió llevando el castigo que merecemos, pero no podemos recibir esa justificación y ese beneficio si primero no logramos entender de verdad por el Espíritu que merecemos el infierno, que merecemos el castigo y que somos pecadores. Si no ha habido un momento en nuestra vida donde realmente nos sintamos que merecemos el infierno y que merecemos el castigo, no hemos entendido y no podemos accesar a la fe en Jesús todavía. Hasta que se nos revele y tengamos el entendimiento de lo altamente pecaminosos que somos, vamos a poder decir: Señor, por mí mismo no puedo ni podré nunca entrar al cielo. Pero sí puedo creer que tú pagaste por mí. Sí puedo creer que tú viviste por mí. Sí quiero creer en ese precio que tú llevaste. Y quiero recibir por la fe sabiendo que es inmerecido, sabiendo que yo no me lo gané, que yo no me lo merezco. Y ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud cómo reacciona usted ante alguien que lo saque de la cárcel, que lo libre de la condena de muerte y que aparte de eso le dé una mansión donde vivir? Lo mínimo, si realmente usted entendió que era eso, usted va a querer vivir para Él, usted va a querer agradarle, usted va a querer seguirle. Si realmente esto llega a un entendimiento profundo en nuestra vida, no vamos a poder vivir, no nos va a alcanzar la vida para buscar, para amar, para adorar a Él. El Evangelio no se trata solamente de nuestra justificación. El Evangelio se trata de la vindicación de la justicia de Dios. Dios es justo y siempre va a ser justo. Y como Él estaba tan comprometido con su justicia, pero al mismo tiempo nos amaba, estuvo dispuesto a quebrantar a su Hijo, a fin de rescatarnos de la condenación que merecemos. No lo hace eso digno de todo nuestro amor, de toda nuestra confianza, de toda nuestra gratitud y de toda nuestra alabanza. Que el Espíritu Santo traiga revelación y entendimiento a tu vida de que estabas en peligro de muerte, de que estabas condenado a muerte, de que el infierno se estaba abriendo delante de ti, pero que el Señor te llevó a ver la cruz. Y es solo al ver la cruz y al entender que Él murió por ti y que eras tú el que debías de estar en esa cruz y era yo el que debía estar en esa cruz, pero que Él tomó nuestro lugar, fue que fuimos librados de caer en ese infierno. Había un canto hace años, quizá algunos lo oyeron, ¿verdad? A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Ya no me acuerdo qué más decía, pero recibí la gracia, recibí el perdón, fui impactado por su amor, ¿verdad? Ustedes se recordarán, pero la idea es que Dios nos conceda que esto no sea un mensaje más, que no sea haber oído más, que realmente podamos entender lo profunda que es nuestra naturaleza pecaminosa, lo grande que es nuestro pecado, el terrible castigo que merecíamos, para poder entender la grandeza de su regalo, de su gracia, de su amor, de su misericordia. Él no iba a dejar de ser justo, pero por amor, Él mismo pagó por nosotros. Señor, oro para que tu Espíritu Santo siga trayendo mayor entendimiento de esta gran verdad. Que entendamos que no somos buenos y nunca lo hemos sido. Somos profundamente pecadores. Decimos que te buscamos cuando en realidad buscamos tus beneficios y no a ti.
Decimos que hacemos buenas obras cuando en realidad lo que hacemos es buscar nuestro interés, disfrazar nuestros intereses propios de buenas obras. Y hacemos las cosas pensando en obtener algo de lo que hacemos. Señor, hoy podemos ver cuán pecaminosos somos y cuán perdidos estamos. Pero te damos gracias, porque tú ofreces darnos esa justicia sin hacer nada, gratuitamente, solo por medio de la fe en tu Hijo. Hoy queremos, Señor, hoy queremos confesarte como nuestro Señor y Salvador una vez más, o reafirmar que creemos en ti, que creemos en tu sangre y que creemos en tu redención. Señor, si hay alguien aquí conectado que no ha nacido de nuevo, yo oro para que obres el milagro del nuevo nacimiento. Y si ya todos hemos nacido verdaderamente de nuevo, que nunca olvidemos esta verdad y que vivamos para servirte, para glorificarte, para agradecerte, para alabarte, porque nos has rescatado, no de una muerte suave, sino de una condenación eterna y terrible en el infierno. Gracias, Señor. Gracias, Padre.